Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a dónde estemos llegando, a diferentes lugares del mundo, y donde tú te encuentres. Te estamos saludando desde acá del centro, California, una tierra que en esta época es bien calurosa. En estos momentos estamos con 40 grados de calor, una máxima de 43. En verano es así, hemos llegado incluso a 50, 51 grados de calor. Pero aquí estamos, contentos, felices, porque sabemos que siempre que estamos en la perfecta voluntad del Señor hay un regocijo extra. ¿Por qué? Porque estar en la voluntad del Señor es una bendición. Así que desde acá te saludamos, te abrazamos y aprovechamos también de invitarte para que tú invites a otros amigos, compañeros, familiares a que compartan con nosotros en este programa Sinergia que hacemos cada 15 días en vivo y en directo. Una disculpa nada más, la semana anterior anduvimos un poquito ajetreados, un poquito ocupados y fue imposible. Hicimos todo lo que estaba de nuestra mano para poder hacerlo en vivo y en directo, pero no se pudo. Lo importante es que seguimos en contacto con ustedes. Aquí ustedes nos pueden escribir, ustedes nos pueden dar sus comentarios, sus preguntas, inquietudes. Aquí estamos nosotros muy listos, prestos y llanos para responder a las inquietudes que ustedes tengan en relación al tema que estamos tratando o al tema que estamos hablando. No se olviden, estamos hablando del señorío de Cristo. Hoy día, por razones de fuerza mayor, no estará con nosotros nuestro amigo Misael Riquelme, mandó sus disculpas, pero desde aquí también le saludamos, le abrazamos y en los trámites que él anda, que el Señor también ahí lo esté bendiciendo. Pero aquí estamos, el equipo o parte del equipo, Osvaldo, Andrés y también Iliana, que hoy día va a estar también ahí un poquito ajetreada, un poquito ocupada, pero también colaborando detrás de cámara. También saludamos al pastor Abel allá en Chile, donde sabemos que con mucho gusto y placer él nos presta estos espacios para salir por Radio Corporación, lo cual también le damos gracias al Señor por esta puerta que se abre, esta posibilidad de llegar a más hogares, más familias, más personas. El Evangelio tiene un poder, el poder transformador de cambiar las vidas, los corazones, las personas, los matrimonios, las familias. Ese es el poder del Evangelio. Bueno, yo quiero hoy día también saludar a los que vamos a estar trabajando. Quiero partir con mi amigo Osvaldo. Él está en la ciudad de Quilpué, la ciudad del sol, una hermosa ciudad. Desde ahí te saludamos, Osvaldo, y te dejamos los micrófonos para que tengas unas palabras a los amigos que hoy día están conectados o se van a conectar. Así que ahí te dejo los micrófonos. Bueno, saludos, bendiciones, aunque en la ciudad del sol, poco y nada de sol, más bien frío, aire helado, algo de lluvia. Pero bueno, es así, estamos en invierno aún y aproximándonos recién, ahora en septiembre, a entrar a la primavera, pero bueno, estamos contentos porque podemos estar una vez más con ustedes, compartir, como siempre, los micrófonos, la palabra, la enseñanza, las opiniones, la revelación, aquello que Dios ha puesto a nuestra disposición por gracia y lo disfrutamos plenamente, así que les agradecemos a todos los que se interesan en entrenarse. Este es un entrenamiento y obviamente que cada día hay algo que tenemos que aprender, así que hoy, sin duda, algo nuevo Dios nos enseñará. Gracias al equipo, a todos los que están trabajando, a mucha gente que anualmente nos apoya en la oración, también para que Dios haga lo suyo y estamos muy agradecidos de eso. Así que bendiciones, espero disfrutemos estas 2 horas que estaremos juntos compartiendo la palabra de Dios. Aprovecho también de saludar a la familia de Osvaldo, que la conozco tantos años, su esposa, sus hijos, sus nietos, verlo ahí crecer, como ya va en su tercera generación. Así que desde acá un saludo para ti, para toda tu familia. Y a nuestro amigo Andrés,
que yo sé que anda bien lejos. Quizás quieras contarnos un poquito de esa experiencia, lo que ha significado para ti estos días o estos últimos días, dónde estás, qué estás haciendo y agradecerte ese extra, esa responsabilidad y ese compromiso que tienes con Cristo y el cuerpo de Cristo, porque sé que podrías perfectamente decirnos, muchachos, estoy en esto y no puedo, pero eso habla muy bien de quién eres, lo que tienes, así que gracias, Andrés, por estar con nosotros. Gracias, José, Osvaldo, Ileana, y también a todos los que están viendo esta transmisión en directo o la verán en el futuro a través de YouTube, y a los que están escuchándolo a través de la radio. Contentos y felices de volver a reencontrarnos, como decías al principio, con bastantes cosas. Allí teníamos ocupaciones y responsabilidades viajando. Este es mi último día en Nueva York, ya mañana viajo a Santiago de Chile y luego a mi casa, así que contentos de volver a reencontrarnos en este programa Sinergia, que sé que ha sido de mucha bendición porque así lo han testimoniado muchas personas que ven y escuchan esta transmisión. Una alegría estar con ustedes, muchachos. ¿Cómo ves ahí en Nueva York, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que te ha tocado compartir, visitar, ministrar? Bueno, tú sabes, Dios se está moviendo en todos los ámbitos en el mundo entero, aún en los ambientes más difíciles y complejos. Dios siempre mantiene un remanente de su pueblo para llevar su palabra a todo aquel que la necesite, a todo aquel que la precise. Entonces, contentos porque en la iglesia, un lugar precioso, estoy específicamente en el Bronx, en ese lugar tiene la iglesia principal y también hay otra en Poughkeepsie que también es parte de Nueva York y en otros lugares de los Estados Unidos. Así que la verdad que estamos muy agradecidos de lo que hemos vivido durante todo este tiempo, la iglesia. Bueno, Estados Unidos tiene una base fuertísima cristiana, pero los conceptos cristianos, tú sabes, no siempre todo el que se dice cristiano lo es. Como en todas las naciones, siempre hay de todo tipo de personas. Hay gente que hace cosas en el nombre del Señor que no representan el Espíritu de Cristo. La Escritura nos enseña que nosotros no aprendimos hacia Cristo, la arrogancia, la soberbia. Uno ve de todo, pero me trato de centrar en aquello que Dios está haciendo en la vida de las personas y agradecido de tener esta enorme oportunidad de salir y ver otras realidades. Nueva York es una ciudad donde está el mundo en una ciudad. La verdad que eso, tú caminas por las calles y escuchas muchos acentos, muchísimos acentos. Es impresionante la cantidad de gente. Se dice que desde Nueva York es la ciudad que nunca duerme, y se dice en Nueva York que aquí cada día se va mucha gente, pero cada día llega mucha gente también. Así es que nada, contentos de ser parte de lo que Dios está realizando en esta nación. Recordamos que desde aquí llegaron muchos evangelistas a América Latina a bendecirnos, así que contentos de poder venir y también traer una palabra del Señor para ellos. Está cerquita de la tierra de Nicky Cruz, por ahí Nicky Cruz Sí, tiene sí. sus andanzas juveniles, adolescentes. En el Bronx era muy conocido, Era justamente un los Mau Mau y pandillero, toda esa gente que hoy se llaman gangas. las gangas, que ahora no es una, son muchas, Oh, muchas, ya, muchas de varios sí, países. Ahí también está el templo, ¿no? De la congregación de lo que fuera el pastor David Wilkerson. sí. Que Bueno, está ahí en el centro de Manhattan. mm, Así que nada, contentos, muchachos. no, nos da un gusto, Andrés. Bueno, sabemos que ya mañana estás viajando de vuelta a Chile y desearte un súper buen viaje. Yo sé que, bueno, yo le digo a mi esposa, nosotros también vamos a hacer un viaje para septiembre y le digo, no se ha inventado, le digo todavía algo que nos sentemos en el avión, nos dormamos y despertemos y estemos al otro lado ya y ya no se Sí, pasar son como esas 8 horas y 12 media de horas de viaje. vuelo. Claro. Sí, son 10 y media. 10 horas y Así media. que Dios te use con las 10 horas ahí Amén. sentado en el avión y llegues más o menos ahí reposado a Amén. Santiago, la capital. Te deseamos un muy buen viaje. Amén. Vamos a tener un tiempo aquí de comunión, de conversación, de diálogo, de preguntas, de respuestas, de interacción. Yo creo que tanto Andrés como Osvaldo, que los conozco hace muchos años, son hombres que han venido enseñando la escritura
de toda su vida. Yo desde que los conozco siempre han sido escudriñadores, estudiosos, autodidactas de la palabra, y bueno, estar a su lado también a mí me bendice, porque los comentarios de versos bíblicos, porciones bíblicas, siempre a uno lo van retroalimentando. Estamos hablando del señorío de Cristo, un tema súper importante, yo diría un tema vertebral en los que se dicen discípulos de Cristo. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque mucha gente ora, mucha gente canta, mucha gente tiene costumbres, culturas y ademanes que parecen cristianas, pero que no lo son. Jesús dijo, no todo el que me dice o confiesa Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace. Qué distinto es decir a hacer. Jesús siempre hace un énfasis en los evangelios al hacer, el hacer. Jesús también allá en Mateo 7, cuando termina el Sermón del Monte, dice, el que oye y hace lo que yo os he enseñado, le compararé. Y ahí entonces, él hace entrega una figura, ¿no? De una casa sobre una roca, de que vienen temporales, lluvias, etcétera, y dice, y esta casa permanece, no se cae, porque estaba fundada sobre la roca. A manera de introducción, y mientras se prepara ahí Osvaldo con su comentario de lo que vamos a ir hablando, yo he estado diciendo que hay tres cosas que los veo como tres pilares en el ministerio de Jesús: reino de Dios, señorío de Cristo y discipulado. Esos tres eslabones para mí son clave, y eso fue lo que estuvo siempre en el corazón de Jesucristo, de los discípulos, de los primeros cristianos, del apóstol Pablo. Ellos siempre estuvieron ahí muy, muy bien encajados en esos tres postulados: reino, señorío y discipulado. Y yo sostengo algo, y eso está a la luz de la Escritura también, no es algo que diga yo. No se puede ser un verdadero discípulo de Jesucristo si no entiendo y no vivo el señorío de Cristo. Así que, Osvaldo, ¿qué puedes comentar, qué nos puedes decir en relación a este tema tan importante y tan interesante? Cuando uno escucha las enseñanzas de Jesús, se da cuenta que Él vino a ordenar una casa que estaba un poco desordenada. Me gusta la frase recurrente del Señor: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y vuelve a repetir el oír. Y me parece que una de las primeras cosas que el Señor ordenó fue la capacidad de la gente de aprender a oír con atención. Pero en algún punto de la transición o del surgimiento de la iglesia primitiva, esto se vició definitivamente, y yo diría que un poco antes, porque las expresiones del Señor ya lo insinúan. Pero estaba recordando cuando Santiago dice: sed no tan solamente oidores, sino hacedores. Y, y no está descalificando una cosa por la otra. Eso es bien importante. Él está diciendo, oír es súper importante, pero el oír te debe llevar a lo próximo, que es el hacer. Y esa idea y esa verdad es la que el Señor encierra en la parábola de los dos cimientos que mencionaba José. Entonces creo que hay ciertas cosas que nosotros debemos considerar que están insertas en la palabra cuando hablamos de obedecer. Yo no puedo evitar recordar las palabras, la sentencia, por decirlo de una manera, de Samuel sobre Saúl, cuando le dice: para Dios obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y todos conocemos esa historia, sabemos las faltas en las que incurrió Saúl. Saúl tenía varios problemas, y uno de los que tenía más graves era un insurrecto, era un rebelde, era un llevado a su idea. Entonces, obviamente que hay ciertos elementos que no solo interpretan a Saúl, interpretan nuestra naturaleza, porque si somos honestos, nosotros tenemos hartos problemas para ser prácticos, definitivamente. Así que esta es una situación que el Señor ya devela en el comienzo de esta historia, luego se agudiza en el surgimiento de la iglesia primitiva, y en la historia esto va complicándose. Hoy tenemos un fenómeno similar,
Pablo habla de que en este tiempo, en los posteriores tiempos, habría comezón de oír. O sea, mucha necesidad o mucho deseo, mucha búsqueda de escuchar la última revelación. Aquí en Chile decimos la última chupada del mate. Y espero que esa no sea una expresión ofensiva o grosera en otras naciones. Pero siempre buscando lo que satisfaga la curiosidad de tus oídos. Pero el Señor dice es que el tema no termina ahí. El tema termina cuando tú llevas lo que escuchaste a un hecho concreto, a ejecución. Y es ahí donde está la complicación. Por eso creo que el punto que estamos comenzando a tocar hoy es relevante, importante, porque, porque el tema de obedecer es un tema determinante. Es decir, oír y decir, sé que Dios me habló y tener razón en eso es menos de la mitad de la verdad. La verdad completa es cuando yo hago lo que sé que Dios me dijo, hago lo que sé que estoy hablando. Y mucho de lo que está en conflicto hoy a todo nivel, a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel de matrimonio, es la gente escuchando lo que necesita escuchar, pero no haciendo lo que deben hacer. Es lo que nos pasa a nosotros como pastores, como consejeros. Tratamos de decirle a la gente lo que deben escuchar, pero estamos claros que lo que estamos diciéndole, que es un consejo, una orientación, una corrección, una directriz, es para que la gente lo haga, para que la gente vaya y lo haga. Y definitivamente, si uno va al médico y el médico le receta una pastilla, un medicamento, uno compra el medicamento, se lo lleva a la casa y deja el medicamento en el velador, el vaso de agua, pero no se toma el medicamento, lo deja ahí. Lo mira en la noche el medicamento, duerme junto al medicamento, al ladito ahí al lado de la almohada, al lado del velador, pero no se lo toma. O sea, piensa que con eso es suficiente. Todos sabemos que es ridículo eso, porque el medicamento no va a hacer nada hasta que te lo tomes, lo hagas parte de ti. Bueno, así de ridículo es muchas veces escuchar, asombrarnos, compartir y decir, oye, qué buena la revelación, qué bueno lo que Dios nos habló, qué bueno lo que Dios nos dijo, qué bueno que Dios me habló claramente y dejar el medicamento en el velador, o sea, jamás tomárselo, jamás ejecutar lo que yo reconozco que fue tan bueno, tan revelacional, tan inspiracional. Entonces creo que por ahí hacemos agua y este es un problema muy común a todo nivel. Este es un problema y voy a decir esto con mucho respeto, pero nosotros como pastores podemos reconocer que a nivel de pastores, a nivel apostólico, a esos niveles, se va perdiendo mucho la capacidad de ser enseñado. Es muy raro en un congreso, y voy a ofender tal vez la susceptibilidad de mucha gente, en un congreso por lo general los oradores, las piezas clave de todo el cuento, no están sentados escuchando, están en una oficina tomando café, haciendo sobremesa, haciendo lobby, por decirlo de una manera más moderna, pero es común eso, es común, y eso es desagradable, obviamente. La Biblia dice cómo es el sacerdote y el pueblo. Entonces, no podemos, porque esta cuestión va de capitán a paje, no podemos pedirle a la gente común y corriente que va a la iglesia, que sean hacedores de la palabra, si nosotros que estamos arriba, que somos la cabeza, que somos los que guiamos, que somos los que dirigimos, no hacemos las cosas que debemos hacer. Entonces, esta palabra, esta exhortación de obedecer a Jesús, porque Él es el Señor, es una palabra que debe estar afianzada desde el más arriba hasta el más abajo, para que esto tenga sentido, tenga funcionalidad de otra manera. No es compatible una iglesia donde un sector de la iglesia son hacedores y otros solamente oidores. Eso genera una complicación, un conflicto, un desorden, llámese como se llame. Así que eso puedo aportar para iniciar en esto de la obediencia al Señor Jesucristo y a su palabra. Pensando en lo que Osvaldo está compartiendo, uno no puede dejar de cuestionarse el tema de que en el Antiguo Testamento tú ves
es que tanto Moisés, en la ley, los profetas, hicieron como Dios se lo mandó. O sea, no fue su interpretación personal. Y desde el inicio Dios dio instrucciones claras. Desde el inicio, allí cuando puso a Adán y a Eva, les dijo que de todos los árboles que estaban en el huerto podían comer. Allí comienza todo el asunto. Este asunto de la obediencia y la desobediencia no es algo nuevo, es algo con lo que todos luchamos. Yo creo que ninguno de nosotros, los que estamos aquí anfitrionando este programa, hemos sido 100% obedientes a muchas instrucciones que Dios nos ha dado. Por eso, como decía Osvaldo, nos involucramos, nos comprometemos y asumimos también nuestra responsabilidad. Porque muchas veces Dios también nos habló e hicimos parcialmente algunas cosas que Dios nos mandó y no las hicimos en su totalidad. Porque también recordemos que tenemos criterios. Pensamos a veces nosotros mismos que tenemos mejores ideas que las que Dios tiene. Así que cuando Dios le dijo a la primera pareja que de todo podían comer, pero había un árbol que no debían comer, ella aceptó la sugerencia de que Dios no era bueno, porque si Dios hubiera sido bueno, ¿por qué le prohíbe? ¿Cierto? Y luego vemos nuestros primeros padres, Caín y todos los demás, que muchos de ya los que nos están escuchando saben. Entonces lo primero que sucede es la desobediencia. Y a partir de eso todos hacemos en desobediencia. Ninguno de nosotros se trae la obediencia cuando nació. Es más, somos desobedientes por naturaleza, ¿cierto? Y hay un texto de la Escritura que a veces a uno al principio, cuando no entiende mucho, le da como, dice, pero ¿cómo va a ser que este texto esté aquí? Que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la obediencia no es algo que alguien te ora y te dice, desde hoy en adelante vas a ser obediente. No, la obediencia se aprende en los procesos diarios, en todas las situaciones que nosotros vivimos. Por lo tanto, al igual que ustedes, yo reconozco que no siempre he sido obediente en toda la expresión de la palabra. Pero en ese camino estamos porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, cuando Dios le dice a Noé que tenía que construir un arca, no hizo de acuerdo y conforme a como Dios le mostró en la montaña. Como Dios le mostró el diseño. Y también a Moisés lo subió a la montaña y le mostró el diseño de cómo debía ser el tabernáculo. Y después lo ves todo en la progresión. Y llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús que una de las mayores cosas que Jesús hizo en la faz de la tierra fue enseñar para que ellos entendiesen, para que ellos pudiesen comprender. Y tal vez lo que más necesitamos hoy día dentro de nuestras iglesias es la enseñanza. El poder, el didaché, el poder enseñar. Pero la forma en que esa enseñanza salga con autoridad es cuando nosotros, los que estamos al frente, vivimos aquello que estamos enseñando. Eso, creo yo, para mí es muy importante, que el que enseña, el que se para al frente a compartir, ya sea en un hogar o en la congregación o en cualquier lugar, tiene que vivir lo que está enseñando. Y fíjate que tocante lo mismo en Efesios capítulo 2, en el verso 2, Pablo dice que en el otro reino, o sea, en el reino de las tinieblas, nosotros éramos hijos de desobediencia. O sea, nuestra naturaleza, nuestra genética era desobedecer, éramos rebeldes innatos. Y cuando entramos al reino, es interesante porque lo primero que el Señor nos va a cortar es justamente, o a circuncidar, es justamente la desobediencia para que empecemos a practicar la obediencia. ¿Se recuerdan ahí en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y la gente está oyendo el discurso de Pedro? En el verso 37, ellos le preguntan y le dicen, varones judíos, ¿qué haremos? O sea, esta palabra que tú estás hablando es una palabra dura, es una palabra profética, es una palabra fuerte, pero ellos dicen, ¿qué haremos? Y fíjense qué interesante, porque Pedro, en tres cosas que le dice en el verso 38, es bautícense para que vengan sobre vosotros, dice algo así, arrepentíos, bautícense
para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Pedro no se demora ni se toma tiempo para hacer un curso. O sea, obedeces u obedeces. Y esto mismo me lleva a mí a otra experiencia del libro de los Hechos, cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo, con el Señor del reino, con el amo y dueño del reino. Y se recuerdan ustedes que ahí, después de todo lo que Pablo vive, experimenta, eso tan poderoso, milagroso, en un momento Pablo hace una pregunta parecida a estos hombres que estaban ahí en Pentecostés. Y él le dice, primero, la primera pregunta era, ¿quién eres, Señor? Y la segunda, le dice, ¿qué quieres que haga? Y fíjense lo que hace Jesús. Jesús lo manda a la casa de un discípulo, Ananías, que ya nosotros conocemos la historia. Pero si ustedes se fijan, ¿a dónde lo lleva Jesús? A la obediencia. O sea, lo primero, el primer curso, el primer discipulado, el primer nivel de Pablo, en este caso era Saulo, ¿verdad? Saulo para Pablo, fue obediencia. Y desde ahí Pablo emprende una carrera, una caminata espiritual de obedecer, siempre obedeciendo al Espíritu Santo, obedeciendo al Padre, obedeciendo a la palabra, obedeciendo a los deseos de Dios, siempre obedeciendo. Y esto está muy ligado, Osvaldo, con el señorío de Cristo. Y uno dirá, bueno, pero a mí me cuesta obedecer. O Andrés, mucha gente a lo mejor nos dice, me cuesta, yo soy rebelde. Pero se supone que en Cristo somos nueva criatura. O sea, aquí les dejo el espacio para que comentemos un poquito esto, porque hay mucha gente que a lo mejor está luchando con ciertas cosas, que no pueden sobrepasar, no pueden vencer. A lo mejor son, como lo fuimos nosotros, rebeldes innatos, ¿no? Me cuesta obedecer. O siempre estoy argumentando, o siempre estoy preguntando o queriendo agregarle algo. Y nos cuesta. Pero el Señor acá nos muestra no solamente los casos que yo mostré, hay muchos más en la Escritura. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando Jesús llama a los primeros discípulos, a mí me llama la atención cuando llama a Pedro y a Andrés y dice, inmediatamente, ellos dejaron sus barcas y sus redes, inmediatamente. Esa obediencia pronta, lo que Pablo dice, procura con diligencia, algo rápido, pronto, lo antes posible. Osvaldo. Estaba pensando en algo que Jesús dijo en algún momento, en esas conversaciones triviales que tenía con la gente, con sus discípulos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es incongruente hablar de una persona que tiene vida nueva, pero que no tiene fruto. Es decir, si yo digo que tengo vida nueva, que soy una nueva criatura, eso implica, ya lo hemos dicho desde el principio, que yo acepté a Jesús como el Señor de mi vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 10. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, yo lo declaré, lo confesé como Señor, soy salvo, pero eso tiene que generar fruto, y esos frutos tienen que ver con los cambios que se manifiestan en mi conducta, en mi forma de vida, en mi carácter. Y una de las cosas más evidentes de ese cambio es entrar a vivir una vida de obediencia, tal como decía José, porque como fue el título de una muy famosa película de un actor muy cotizado que vivió muy poco, Rebelde sin causa, ¿recuerdan eso? Bueno, es como el eslogan de la naturaleza del ser humano, rebelde sin causa. Eso éramos nosotros. La Biblia lo define de muchas maneras, perdidos, desobedientes, hijos de ira, etc. Entonces, obviamente que tiene que haber una evidencia que indique esta persona ha cambiado. No ha cambiado porque dice que ahora es cristiano, porque dice que es un hijo de Dios, porque dice que Jesús es el Señor. Ya lo leyó José al comenzar el tema. No todo el que me dice Señor, o por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo. O sea, esa es una situación muy complicada y contradictoria. Entonces, hay una dualidad peligrosa de dos mensajes, una dicotomía peligrosa,
de dos mensajes que a veces los cristianos dan. Por un lado, un mensaje relativo al arrepentimiento, al cambio, a la transformación, y por otro lado, un mensaje relativo a la rebeldía, a la obediencia, a la testarudez. Pablo habla usando la analogía de la trompeta y dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La confusión que mucha gente tiene respecto al evangelio, respecto al cristianismo, es responsabilidad de muchos cristianos que dan sonido incierto, de una dicotomía, de una, ¿cómo podríamos llamarle? Un problema de personalidad, una personalidad múltiple o algo así, ¿verdad? Que son una bipolaridad, una especie de bipolaridad espiritual, en donde se comportan de una manera en la iglesia, y los que hemos pasado toda la vida en la iglesia, desde pequeños, vimos a la gente ir a la iglesia, a la familia, con su corbata el día domingo, y no me río de eso, con la Biblia debajo del brazo. Esa era una imagen, la imagen que cierto sector de la gente conocía de esa gente, la gente de la iglesia. Pero había otra imagen de muchas de esas familias, que era la imagen de un padre violento, de un marido agresivo, de una persona grosera, de una persona de maltrato, etc. Entonces, esa dicotomía genera mucha confusión. Mucha gente no quiere nada con Dios, ni con el Evangelio, ni con el reino, por el testimonio, por esa dicotomía espiritual, por esa bipolaridad espiritual, que todavía es parte de la vida normal de muchos cristianos. Y eso no puede ser. Se tiene que haber un cambio. Si yo digo que tengo vida, tengo que cambiar. Una vez escuché a un científico decir algo que me dio mucho sentido. Él dijo, todo organismo vivo está en constante cambio. Si un organismo no cambia es porque se murió, porque si está vivo está en constante cambio. Y eso me quedó dando vuelta. Si yo digo, no, yo tengo la vida de Dios y yo soy nueva criatura, o sea, tengo vida y tengo una vida que no es la vida humana, que es una vida mucho más elevada, mucho más excelente, con mayor razón entonces. No puede ser que yo diga que tengo vida nueva, pero que no tenga cambios en mi vida. Eso es incongruente, es incompatible, es contradictorio, es confuso, por decirlo tal vez de una manera suave. Así que definitivamente una nueva forma de vida produce cambios, produce transformación, y esas transformaciones y esos cambios son evidentes, son evidentes. Amén. Gracias, Osvaldo. Creo que vamos a ir a una pausa. Tenemos la pauta allí, la pausa de la media hora, y volvemos enseguida. ¿Está lista esa pausa? Ok. Volvemos. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Volvemos en su programa Sinergia, que se transmite a través de la radio Corporación Valparaíso y también a través de la plataforma de Visión 21, y por supuesto mañana estará en el canal de YouTube de Visión 21. Compartan el link con sus amigos
Estamos hablando del señorío de Jesucristo y el tema que precisamente tratamos es la obediencia al Señor. Y Osvaldo tocó un punto neurálgico en este asunto de, de la sujeción al Señor, porque no es sujetarnos por sujetarnos. La sujeción tiene que ver que describen la clase de relaciones que nosotros tenemos con el Señor. Nos sujetamos porque lo amamos y porque también está establecido dentro de su palabra. Y la importancia de todo esto radica en que los más bendecidos cuando nosotros obedecemos somos nosotros mismos. Yo creo que usted cuando hijo, alguna vez su papá lo mandó y usted desobedeció, y en la antigüedad tú sabías, Osvaldo, creo que somos un poquito más mayores, antiguamente obedecías u obedecías. No era dar una charla sobre si te debo obedecer. Tus papás no te dan una charla, hijo, obedece, no te dan una charla. Te decían, obedeces. No estoy proponiendo que volvamos a los golpes, no, por favor, hay que aclarar todas estas cosas hoy día porque todo de momento se tergiversa. Pero tú hablaste de que cuando nosotros venimos a la vida cristiana, esta vida cristiana produce un cambio en nuestra conducta. Siempre, siempre. O sea, usted va a ver que el fruto, como lo dijo el pastor Osvaldo, porque lo dice la Escritura, el fruto demuestra la naturaleza del árbol. Por lo tanto, un árbol de manzana no tiene que hacer grandes esfuerzos para producir una manzana. Él está en su naturaleza. Como Dios nos cambió de naturaleza, entonces hoy día vamos a aprender a obedecer. Pero aquí quiero hacer hincapié en algo. Nadie por sí mismo puede lograr esto. Esta es la obra del Espíritu en nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, no le podemos pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que sea obediente. Eso es imposible. Nadie en su forma natural puede agradar. No puede y no quiere. La carne no puede ni quiere agradar a Dios. Por lo tanto, se requiere el nuevo nacimiento. Y ustedes me van a escuchar permanentemente referirnos al nuevo nacimiento, porque aquí es donde comienza toda esta vida nueva. Cuando nacemos de nuevo, entonces el Señor establece su Espíritu Santo en nosotros y ese Espíritu Santo nos guía a toda justicia, a toda verdad. Porque solo lo que es como Dios agrada a Dios. No hay otra forma. O sea, lo único que Dios recibe como un verdadero acto de adoración, de servicio, de obediencia, es la que produce Él mismo dentro de nuestros corazones. Porque ningún hombre puede por sí mismo amar a Dios. Recuerden ustedes que en los mandamientos, en Deuteronomio 6 y en adelante, habla de que debemos amar a Dios, pero ningún hombre puede amar a Dios como Él merece. Por eso Romanos dice que ahora nosotros, el Espíritu Santo nos ha llenado con el amor de Dios para que seamos verdaderos hijos de Dios y aprendamos este camino nuevo, que es distinto, que tiene nuevas leyes diferentes, absolutamente, completamente diferentes a como nosotros vivíamos antes. Porque nosotros recibimos una vana manera de vivir de nuestros padres, lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Por lo tanto, ahora el Señor nos ha dado la capacidad para obedecer, pero esta obediencia se vive día a día. Si no soy fiel en las cosas muy pequeñas, en obedecer cosas pequeñas, sencillas, me va a ser muy difícil obedecer en cosas más grandes, más complejas. Por eso Dios nos está enseñando este camino de la obediencia. Cuando nosotros hablamos de obediencia, y qué bueno que lo estamos tocando como introducción a este punto sobre el señorío, hay dos cosas que no podemos dejar de lado, y aquí entramos a otra parte, ¿no? Que es la sumisión y la sujeción. Si no hay sumisión, yo creo que nunca va a haber obediencia. Va a ser imposible. Ya una vez que nosotros nacimos de nuevo, una vez que hemos tenido un encuentro con Cristo, el Espíritu Santo nos ha soplado, nos ha dado su vida, ya tenemos el Zoe de Dios. Ahora tenemos que desarrollar esa actitud, ese estilo de vida, esa práctica de obediencia
permanente. Yo creo que una de las cosas hermosas que tiene la escritura, por eso la importancia también de leer, de estudiar, de escudriñar, es que la palabra nos lee a nosotros, la palabra nos confronta a nosotros, la palabra siempre nos está llevando a ciertos puntos, ciertas prácticas o ciertas conductas que a lo mejor en nuestra naturaleza no lo haríamos, con nuestras fuerzas menos, pero una persona que ya ha nacido de nuevo está habilitada, está lista y preparada para empezar a vivir esa vida de obediencia a la palabra de Dios. Y yo siempre sostengo que un discípulo o discípula de Jesucristo siempre va a vivir en sumisión y sujeción. El primer modelo es Jesucristo. Él vivió desde el comienzo, nosotros lo vemos desde el bautismo allá en el Jordán, hasta que Él está en la cruz, siempre vivió en sometimiento. Él nunca hizo nada por su cuenta. Él no hizo nunca nada por capricho, por soberbia, porque me dio la gana. No. Y fíjense que aquí hay otro ingrediente, humildad. Si no hay humildad, no hay sumisión. Si no hay sumisión, no hay sujeción. Y si no hay sujeción, no hay obediencia. Son eslabones que van como llevándose uno al otro. Y en la medida que vayamos desarrollando, obviamente, la humildad, que es la esencia de Cristo, que entre paréntesis en el Sermón del Monte, Jesús comienza hablando, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, la entrada, el comienzo, el inicio hacia lo que es ser parte de este reino y entrar en esta relación con este Jesucristo, con este Señor, con este amo, con este dueño, tiene que ver con humildad. La palabra humildad viene de una palabra original, humo, y humo tiene que ver con polvo. Nosotros venimos del polvo, pero a veces nos olvidamos. Pareciera que a veces tener ciertos salarios, ciertas profesiones, ciertos estudios o ciertos conocimientos como que nos da derecho a sentirnos un poco mejor o un poco superiores a otros. Pero en realidad la humildad creo que es una virtud que nosotros, aparte de tenerla en el nuevo nacimiento y desarrollarla en Cristo y potenciarla en Cristo a través de la palabra y la guianza del Espíritu Santo, eso indudablemente que va a ir generando en nosotros un crecimiento mayor hacia un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que obediencia es la consecuencia externa, es el resultado, es el fruto de una sumisión y de una sujeción a Cristo, a la palabra de Cristo y a aquellos que Dios pone por delante, que son también nuestras autoridades, ya sean espirituales o gubernamentales. Osvaldo, no sé qué puedas comentar sobre eso. Por lo general, tropezamos en los aspectos prácticos del Evangelio. Aquí estamos hablando de un aspecto puramente práctico, que derriba muchas cosas que son como normales en nuestro medio y no son normales en el reino. El revanchismo, la competitividad, el afán de puestos, el anhelar cosas que en realidad no tienen que ver con posición, sino con servicio, con trabajo. Son cuestiones muy recurrentes, muy comunes, que opacan los principios que debieran operar en el reino, porque esto debiera ser natural. Sujetarse, ser sumiso, ser sujeto, no tiene que ver solamente con quién está sobre ti, no tiene que ver con obedecer solamente a tu jefe, a tu pastor, a tu líder. Hay una sujeción, un respeto hacia nuestros iguales, aún hacia los que están bajo nosotros. Pablo aconseja diciendo, estimándoos cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos. Entonces, hay mucho que aprender. Cuando tú miras los aspectos prácticos, sobre todo, muchas cosas Pablo las escribe y las aconseja a las iglesias en sus epístolas, a los que están en el pastorado, a los que están dirigiendo las iglesias, a las mismas iglesias. Entonces, obviamente, tenemos mucho que aprender del tema práctico. Yo creo que si tuviéramos que identificar uno de los problemas más comunes con los que lidia la iglesia de hoy, es precisamente falta de evangelio práctico. Hay mucha teoría, hay mucha gente que sabe mucho, y en términos reales el conocimiento
es un bien muy preciado. Hoy el que tiene conocimiento tiene dinero, tiene riqueza, tiene un activo poderoso, pero mucha gente tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría para desarrollar lo que el conocimiento les da. Sabiduría es saber qué hacer con lo que yo sé. Así de simple. Y ahí llegamos al mismo punto, a la parte práctica, porque mucha gente escucha un mensaje bonito, un mensaje impactante, y lo que quiere hacer es compartirlo, es compartirle a otro, y perdóneme lo que voy a decir, como una copucha espiritual, lo que escuchó, lo que le asombró, lo que le conmovió. Y eso no debiera ser yo. O sea, yo creo que cuando yo escucho una palabra y yo sé que Dios me está hablando, antes de que tenga la bendita idea de ir a decirle a otro lo que escuché, porque me gustaría que se asombrara como yo me asombré, mi primer desafío y reto es vivir esa palabra, comer esa palabra y hacerla parte de mí. Entonces, hay un proceso que tiene que ver con la vida, ¿verdad? Con la vida. Cuando tú te comes un alimento, hoy día tú desayunaste, almorzaste, vas a tomar once, vas a cenar, y la vida que tú tienes genera un desarrollo biológico, fisiológico, tu cuerpo lo va a procesar, tu cuerpo va a asimilar los nutrientes, va a desechar los desechos, entonces es un proceso propio de la vida, entonces eso requiere tiempo. Entonces, la palabra que Dios te habla, el profeta Isaías dice, mi palabra, la que envíe, no volverá vacía, sino cumplirá el propósito con el cual yo la envié. Y ahí hay una implicancia de tiempo, de que la palabra tiene que ser procesada. Entonces, cuando la palabra llega a mi vida, cuando yo sé que Dios me está hablando, y creo que esta semana hemos estado hablando, y de parte de Dios, respecto al tema del señorío y todo eso, porque José dijo, es uno de los elementos medulares del Evangelio. Es una de las cosas medulares que la iglesia debiera tener clara. Pero lamentablemente, y yo creo que nos ha pasado a todos, que hemos encontrado, por ejemplo, que hablar del reino es un tema en el que muchas congregaciones y muchas iglesias y muchos medios no se hablan, no se habla absolutamente nada. Es como muy normal o trivial decir que Él es el Señor, decir que Él es Rey, y entramos en esta disyuntiva que plantea José al comenzar hoy día, ¿qué me llamáis Señor? Entonces, ¿qué sentido tiene que usted levante las manos, que diga que yo soy el Rey, que diga que yo soy el soberano, que diga que yo soy el Señor, que hagan pucheritos, que lloren y que se derramen? Si en la práctica la cosa no funciona. ¿Cuál es la práctica? No hacéis lo que yo os mando. Entonces, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos en reconocer que hay cosas que tenemos que corregir, que tienen que ver con la vida que vivimos, no solamente con la conducta que mostramos a Dios, sino con cómo nos comportamos entre nosotros mismos, cuál es el respeto, cuál es la interacción orgánica que debiera funcionar en nosotros sin considerarse nadie mejor que otro, sino simplemente miembros del cuerpo de Cristo que están ahí unidos por coyuntura para ir edificándose en amor. Entonces, cuando yo obedezco, cuando yo me someto, cuando yo soy sumiso, estoy simplemente haciendo lo que se supone, lo que se espera. No amerito que me prendan una velita ni que me levanten un monumento. Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Pablo es mucho más fuerte cuando él dice, cuando todo lo hubieseis hecho, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y cuando hacemos algunas cosas buenas, nosotros creemos que nos falta poco para que nos pongan alas o nos den una aureola. Y en realidad estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La vida del reino de Dios es esto que estamos hablando. La vida del reino de Dios es someterse a un Señor en términos reales y prácticos y vivenciales. La vida del reino es someternos entre nosotros mismos, es respetarnos, sea que yo sea el pastor, el obispo, o quien sea quien yo sea. El deber es yo respetar a los demás y los demás respetarme a mí, porque eso es la vida del reino. Simplemente eso. Entonces, creo que hemos hecho de lo normal algo anormal. Entonces, no, creemos que estamos haciendo una hazaña cuando estamos simplemente cumpliendo con lo que se espera que cumplamos, porque se nos ha dado la vida para poder hacerlo. No se nos está pidiendo nada
esté ajeno o lejos de las probabilidades. Tenemos la vida necesaria para ser discípulos de Cristo, tenemos la vida necesaria para ser siervos de Cristo, para ser esclavos de Cristo, etc. Tenemos la vida compatible para eso. Si no, esto no tendría sentido. Esta conversación no tendría sentido. Es cierto. A veces voy a decir una expresión que quiero explicarla bien. A veces espiritualizamos demasiado las cosas, como que voy a ver si obedezco en esto, si siento de Dios obedecerlo. Perdón que la sonrisa, pero mira, hay una diferencia entre la sumisión y la sujeción. Sería importante aclarar. La sumisión es más que nada una actitud interna de poner nuestra autoridad, la voluntad, los derechos propios y rendirlo delante del Señor y aceptar la voluntad de Dios en nuestros corazones. Y la sujeción es el resultado práctico de eso que hizo internamente. Es decir, la sumisión es un asunto interno. La sujeción es un asunto externo. Tiene que ver con algo práctico. ¿A quién me sujeto yo? ¿A quién? Una de las cosas que siempre les comparto a los hermanos es: no aceptes que te ministre, te discipule o te enseñe a alguien que no está sujeto a alguien. Nunca. Porque ese que no se sujeta a nadie, que es yo y sociedad anónima, porta un espíritu de rebeldía. Eso te va a asegurar tu vida espiritual. Asegúrese de que quien le ministra, quien le va a enseñar, quien lo va a discipular, sea una persona sujeta también a otra persona, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. No puede ser que esos espíritus libres, que no se sujetan a nadie, que Jehová es mi pastor y no me sujeto a ningún hombre. No, mi hermano, cuidado. Usted debe tener cuidado de su vida, debe ser celoso. Por algo el Señor estableció autoridades sobre la faz de la tierra. Y la Escritura es clara que a quién nos debemos someter. Primero, en primera instancia, es a Dios. A la primera persona que tenemos que someternos es a Dios. Luego, aprender a someternos y a sujetarnos a nuestros hermanos en Cristo en el temor de Dios, a los ancianos. Incluso la Escritura nos manda a someternos los unos a los otros, revistiéndonos de humildad. Eso dice 1 Pedro 5:5. Y también nos manda a sujetarnos a las autoridades superiores. Debemos ser respetuosos de las autoridades que Dios ha puesto, porque no hay autoridad sino puesta por Dios, ¿cierto? Y entonces ahí es donde nosotros aprendemos y nos sujetamos también a nuestros pastores, a nuestros ancianos, dentro del contexto de la iglesia, a aquellos que Dios ha establecido como una autoridad. Puede que me guste, puede que no me guste, pero la Escritura no me dice si me gusta me sujeto a ellos, sino sujetaos a vuestros pastores. Pero esto también, por supuesto que hay una demanda de parte de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, la juventud, Timoteo, no es un conflicto siempre y cuando tú seas ejemplo en conducta, en palabra, y le va enumerando una serie de requisitos que él debe cumplir. Ser joven no es un pecado. Entonces le está diciendo a Timoteo, pero es ejemplo de los demás. ¿Sí? Entonces, es interesante entender que, y nuevamente, vuelvo y repito, la sumisión tiene que ver con una actitud interna y la sujeción tiene que ver con el resultado práctico de esa sumisión interna en mi corazón. Yo me someto a mi pastor, a mis autoridades. Pablo, es más, dice, sometió a los pastores, los jóvenes a los ancianos, las casadas a sus esposos, los empleados a sus patrones, los gobernantes y autoridades deben también sujetarse. Así que la Escritura está llena de pasajes. De hecho, mismo Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo oigo del Padre, eso hablo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso realizo. No vine a hacer absolutamente mi voluntad.
Moisés golpeó la roca y le diste de beber. Hola, un gusto de saludarles. Les habla el pastor Abel Díaz de su radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Y quiero invitarles a nuestra próxima campaña radial para cubrir el arriendo de la planta transmisora del mes de septiembre 2024. Agradecidos de la gran generosidad que nos muestran mes a mes. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 10 y 11, y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que en todo estéis enriquecidos para toda generosidad. Les esperamos a contar de este lunes 26 de agosto, desde las 14:30 horas en adelante, por tu ofrenda radial. Llámanos, envíanos un audio o mensaje a los siguientes teléfonos: 32 33 692 60 y al más 569 97 33 00 88. Es una invitación de tu radio Corporación de Valparaíso, una señal de bendición para toda la quinta región, Chile y el mundo. Sí, también aprovechamos de dar las gracias públicamente al pastor Abel. Hay un lindo contacto que nos hizo Andrés, donde nos permite estar aquí por esta emisora. Yo diría que casi 2 millones de personas potencialmente se está alcanzando ahí en la quinta región. Así que muchas gracias, pastor. Yo sé que no está frente a las cámaras, pero sé que está ahí muy atento detrás de ellas para seguir el programa, y detalles que a veces son detalles técnicos importantes también de considerar. Así que tanto los que estamos aquí hablando frente a ustedes como aquellos que no se ven son importantes cada 15 días que estamos acá tocando temas importantes, significativos, escriturales, bíblicos, y yo diría también cristocéntricos. Estamos hablando del señorío de Cristo. Hemos hablado de la humildad. La humildad genera sumisión, la sumisión nos lleva a la sujeción, y la sujeción en términos prácticos sería obediencia. Y eso lo vimos en Jesucristo, cómo Él lo desarrolló, porque Él aprendió obediencia en los apóstoles y entre la iglesia, los primeros cristianos, que es importante también aprender entre nosotros a obedecernos, a respetarnos. Y por ahí lo dijo Osvaldo, un verso que a veces poco considerado en cuanto a las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo, estimando a los demás como superiores a Él mismo. Pero también, ¿cómo podemos hacer práctica este tema, el señorío de Cristo? Y creo que hay algo muy, muy importante y tiene que ver con la palabra, con las escrituras. Yo siempre le digo a los discípulos, la palabra hay que leerla, meditarla, introducirla y practicarla. Esos 4 peldaños le digo, hágalo suyo. Tome ese tiempo para leer. Tome ese tiempo para meditar en eso que leyó. Tome ese tiempo para introducirla. Ore para que esa palabra se haga parte de usted. Y 4, que eso termine en un fruto, en una práctica, en una experiencia. ¿Qué podríamos hablar de eso, Osvaldo? En realidad... O si estabas pensando en otra cosa, no hay problema. No. Estaba pensando precisamente en vuelvo a la idea de lo que decía, esa
dualidad de sentirnos a veces tan impactados, tan sorprendidos, tan maravillados por la palabra y tener tanta dificultad para obedecer. Es un fenómeno raro, ¿no? No sé si eso tiene un nombre técnico, pero la obediencia tiene que estar en el rango de la incondicionalidad. O sea, si yo pongo condiciones para obedecer, si yo estoy en un trabajo en el cual obviamente recibo instrucciones, recibo órdenes para mi jornada laboral o para el día a día, eso no está sujeto a opiniones, es una orden. Si mi obediencia en el campo laboral no es incondicional, va a pasar solo una cosa: voy a perder mi trabajo. Si una persona pertenece a una entidad armada, a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, y no entiende la incondicionalidad de la obediencia, no va a durar mucho su uniforme, no va a durar mucho arriba del avión o arriba del barco, porque en una institución con esas características, la obediencia es incondicional. O sea, en todo rango, desde una perspectiva humana, que miremos la obediencia, si no es incondicional, no sirve de mucho. Y vemos la disgregación del núcleo familiar, de las relaciones familiares, de los matrimonios, de la vida conyugal, y mucho de eso tiene que ver con la falta de incondicionalidad en el campo de la obediencia, porque también por una cuestión de trancas y delimitantes culturales, mucha gente asume que la obediencia tiene que ver con manifestar debilidad, con tener que hacer lo que a otros se le antoja, etc. O sea, se ha vulgarizado una cosa que es muy importante y relevante. En el reino de Dios, o sea, en el reino de Dios tenemos que hablar del rey, tenemos que hablar del señorío, tenemos que hablar, o sea, el tema de la obediencia no puede estar ajeno en lo absoluto. Entonces, creo que el concepto lo tenemos claro, la idea creo que va quedando clara. Lo que nos complica es tal vez un poco lo que decía José y la pregunta que se nos enciende a todos aquí arriba de la cabeza. ¿Cómo obedezco? ¿Cómo me someto? ¿Cómo entro en este mundo de señorío? Porque no sé cómo hacerlo, me cuesta hacerlo. Y yo creo que tenemos que ordenar. Aquí tenemos, me parece a mí, un desorden de muchas cosas, de conceptos, de ideas. Estaba pensando mientras José hablaba en una frasecita que la he escuchado mucho y que me preocupa porque la considero muy peligrosa. Mucha gente respecto a la palabra de Dios, respecto a ciertos temas de la palabra de Dios, argumenta hoy: yo tengo mi posición personal respecto a eso, yo tengo mi postura respecto a eso. Y eso me llega a sonar a algo medio diabólico, porque yo siempre le digo a la gente de nuestra congregación algo que a algunos les molesta. A nosotros nos importa mucho nuestra opinión. Siempre está el tema: yo opino. Hay una canción aquí de unos monos famosos que se hicieron en la tele, que la canción se llama Yo opino. O sea, la opinión es como una cuestión que pesa mucho. Y voy a decir algo que a lo mejor va a molestar. A Dios no le importa tu opinión. A Dios no le importa mi opinión. Dios no funciona por lo que tú opinas. Dios, esto ya lo tiene resuelto hace rato, ¿no? Dios no está jugando a hacer lo que hace ahora. Yo creo que todos recordamos la historia del libro de Job. Casi los primeros 30 y algo de capítulos, Dios deja que Job hable, porque Job hablaba, comentaba, sus amigos, qué sé yo. Y de repente Dios le dice: a ver, espera un poco, lo estoy parafraseando. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? O sea, no te olvides de quién es el que está diciendo que es el Señor. No te olvides de quién es a quien debemos obedecer. Y dejemos de argumentar lo que nos parece razonable. Nos parece razonable encontrar o buscar la manera de justificar el por qué no hacemos lo que debemos hacer. Y nosotros vivimos gobernados por algo mucho más profundo que una ley o que un precepto. Nosotros vivimos gobernados
por principios que gobiernan nuestra vida, principios invisibles, principios espirituales, principios universales, como el amor. O sea, yo sirvo a Dios, yo le doy a Dios, yo doy una ofrenda, yo le doy mi tiempo porque lo amo. Si mi motivación es otra y no es esa, ya yo estoy mal. Y ese es un principio, no sirvo a Dios porque si no lo sirvo, ay, me va a llegar, pobrecito de mí, como si Dios anduviera buscando que yo me equivoque para partirme en dos con un rayo. No. El Señor dice, en la misma tónica del verso con el que partimos esta tarde, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si lo vas a hacer, si vas a obedecer, que eso esté sustentado sobre un principio, no sobre una norma, no sobre una ley, sino sobre un principio, el amor. Entonces, obviamente, tenemos que aprender, o sea, no sé, pues si no seríamos como niños medio rebeldes, traviesos, que decimos, ya voy a obedecer porque si no obedezco me van a castigar, no me van a dejar salir, no me van a dar dinero. O sea, si tú vas a obedecer a Dios pensando de esa manera, no lo hagas. No es lo que Dios quiere, no es el espíritu del reino, no es cómo funciona el reino. Aquí hemos aceptado voluntariamente a Jesús como Señor de nuestra vida. No hay una amenaza, no hay una imposición, no hay nada. Hay un acto de amor que nace de nosotros, que hemos decidido, aunque Él nos hizo libres, seguir siendo esclavos, seguir siendo siervos, seguir reconociéndole a Él como nuestro Señor. Y punto. No le demos más vuelta al asunto. Tal vez nos complicamos porque nos pesan mucho los conceptos, las definiciones, las ideas, y tal vez mucho está dando vuelta en tu cabeza, y te recuerdo, y dejo la palabra, Dios no vive en tu cabeza, Dios vive en tu espíritu. Dios no tiene que ver con lo que hay en tu cabeza, tiene que ver con lo que hay más adentro, en tu espíritu. Amén. Es interesante la reflexión que estás haciendo, Osvaldo, el tema de que vivimos cuestionando lo que Dios dice, como que si nosotros fuésemos más talentosos, más capacitados que Dios. Es extraño en decir que entramos al reino, pero a veces el reino no entró a nosotros. Y el cuestionar la autoridad, la palabra establecida por Dios. Si la Escritura dice tal cosa, se hace. Ya, lo dijo Dios. Ya, si lo dijo Dios, máxima autoridad, soberano, todopoderoso. Nos cuesta aceptar muchas veces, porque todo esto tiene que ver con el nuevo nacimiento, dice la Escritura, que Dios cambia nuestra manera de pensar. No soy yo el que cambia la manera de pensar. Dios me pone ahora y establece su palabra, y yo empiezo a vivir su palabra en mi vida, y empiezo a obedecer su palabra, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas con las que nosotros hemos crecido. Recuerden que nosotros hemos tenido 5 maestros que han sido implacables con nosotros, que son los ojos, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Pero todos esos sentidos están limitados. Recuerden que están todos limitados por el tema de la caída. Todos. Pero gracias a Dios, sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos dijo que no nos dejaría solo, sino enviaría a otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Entonces, es absurdo pensar que se puede obedecer al Señor sin la necesidad de obedecer a su palabra. O sea, no puede haber esa dicotomía, no, yo obedezco a Dios, pero no a las Escrituras. Perdón, si no obedeces a la Escritura, no estás obedeciendo a Dios. Porque Él dejó su palabra para eso, justamente para determinar la forma en la que nosotros tendríamos que actuar y pensar y hablar. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Todos los que estamos aquí, hoy sentados frente a esta pantalla, y los que están detrás de ellas también, alguna vez pidieron consejo a un pastor. En algún momento necesitamos de un consejo. Es más, cuando nos vienen a preguntar a nosotros mismos como consejeros, no es importante lo que yo opine, es importante lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura frente a
a lo que se me está preguntando, qué es lo que Dios dice con respecto a esa situación. Hace muchos años atrás fui invitado a un seminario bien importante en la ciudad de Valparaíso, y me preguntaron qué opinaba yo respecto al aborto y todo eso. Y me dije, mire, mi opinión no es relevante ni importante. Le voy a decir lo que dicen las Escrituras, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que es inmutable, que permanece para siempre. ¿Qué dicen las Escrituras? O sea, frente a las situaciones que yo vivo, frente a las decisiones que debo tomar, entendiendo que toda decisión no solo me afecta a mí, sino también va a afectar mi entorno, afecta a mi familia, los hijos, el hogar, la economía, la salud. Una decisión puede afectar la vida de una nación. Por ejemplo, si a un presidente se le vuela los cables por ahí y les declara la guerra a otro país, esa decisión le va a costar la vida a muchos de sus compatriotas, o puede dejar un país en la ruina, ¿cierto? Entonces, hay decisiones que son demasiado trascendentes. Por eso es que cuando las personas van a nosotros o van a usted a pedir un consejo, siempre refiérase a lo que Dios dice en las Escrituras. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Y entonces, llévelo a la palabra del Señor. No obedecer a la palabra revelada, escrita, es desobedecer abiertamente. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses 2, del 15 al 17. Dice así, 2 de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, vuelvo y reitero, es muy importante que la palabra de Cristo more en nuestros corazones, sobre todo cuando tenemos que aconsejar. ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que, en buen Chile Osvaldo entenderá, José, qué es lo que corta el queque? ¿Qué es lo que determina? Siempre será la palabra del Señor. Por eso es importante entender que esa palabra debe morar, pero no solo morar, ser vivida. Una vez que la palabra la vivimos, va a fluir con mucha mayor autoridad. Fíjense que, bueno, parece que todo está bien hilado en lo que estamos viendo o estamos conversando. Yo pienso que las creencias generan conductas. Todas las creencias que nosotros tenemos en nuestro interior van a generar comportamientos. El problema o la pregunta, ¿qué clase de creencias tenemos nosotros? ¿O en qué están basadas nuestras creencias? Porque si nuestras creencias tienen un origen negativo, nuestros comportamientos van a ser negativos. O si esas creencias están fuera de Dios, de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, es lo que vamos a generar. Nosotros mismos hoy día estamos viendo cómo la sociedad se está comportando, cómo la sociedad se está manifestando, cómo la sociedad está llegando a ciertas expresiones que incluso uno de repente como que no se asusta, pero medio se sorprende cómo el ser humano, siendo un ser inteligente, racional, puede llegar a ciertos tipos de conductas que caen como en lo irracional. Y tiene que ver justamente con las creencias. Por eso hay dos consejos que yo quiero dejarles a los que nos están viendo, nos están oyendo. Ponga atención a las letras rojas de la Biblia. Las letras rojas de la Biblia son las palabras de Jesús. Usted cuando vaya a los evangelios, y así se lo hace de fácil hoy día, las traducciones bíblicas, las Reina Valera y otras, se las hacen muy simple. Y usted va a leer los evangelios y se va a dar cuenta que todo lo que está en rojo son las palabras de Jesús. Las enseñanzas, sus predicaciones, sus sermones, sus parábolas, sus milagros, todo lo que donde él interviene, donde él habla, donde él expresa su deseo, su voluntad, sus pensamientos, ahí está, en la letra roja. Pero le voy a dar otro consejo. Ponga atención
a todos los verbos, desde Mateo hasta Apocalipsis, terminados en letra D. Dichos por Jesús, dichos por los apóstoles, y todos esos verbos son imperativos. Todos esos verbos son mandamientos. Todos esos verbos no son opciones. Nosotros muchas veces leemos la Biblia como un libro totalmente enajenado a nosotros. Lo voy a leer como un libro histórico. Yo no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, leyó El Quijote de la Mancha. Como esos libros que nos hacían leer en la primaria, secundaria, principalmente en la asignatura de castellano. Teníamos que leer libros, cuentos, etc. Pero eran libros que no generaban nada en nosotros en cuanto a cambios, comportamientos, reformaciones o restauraciones, porque son libros naturales. Pero la palabra no debe caer en esa misma condición. Porque si nosotros estamos leyendo la palabra y esa palabra o la Biblia o la Escritura no nos está transformando, entonces hay un problema de recepción. Hay algo ahí que no estamos, que hay un cable que está desconectado. Hay un cable que no está haciendo ahí la función que debe hacer. Por eso entonces podemos leer la palabra y esa que no genere y que no produzca nada en nosotros. La información nos debe llevar a la renovación. La renovación nos debe llevar a la transformación. Esa transformación es lo que estamos hablando, a la imagen de Jesucristo, a una transformación de conducta, de comportamiento, de hábitos. La palabra tiene el poder, no solo de purificarnos, como lo menciona Jesús, como lo mencionan los apóstoles en las Escrituras. La palabra también tiene el poder para hacernos semejantes a Jesucristo. Y eso tiene que ver, vuelvo a lo mismo, que no solamente tenemos que leerla, también tenemos que meditarla, tenemos que internalizarla, tenemos que ponerla en práctica, comprometernos con ella. El otro día conversaba con un grupo de personas y yo les decía que mucha gente suele decir, yo me entregué a Cristo hace 40 años atrás. Otros te van a decir, yo me entregué a Cristo, más, 50, 30, y te van a salir un montón de años, me entregué a Cristo hace. Y yo estando en un grupo así, más o menos comentando cada uno de ellos su experiencia, yo le dije, qué triste, porque se supone que nosotros todos los días debemos convertirnos a la palabra, todos los días. O sea, si usted se convirtió hace 40 años atrás, hay 40 años de receso, 40 años de pasividad, 40 años que usted ha dejado de convertirse. Convertirnos a la palabra, convertirnos a la Escritura, convertirnos a las verdades que están ahí. Por eso pongan atención a las letras rojas. Pongan atención a los verbos terminados en letra D. Osvaldo. El apóstol Pablo, ya anciano y experimentado en quebranto, le escribe a Timoteo y le hace una advertencia muy particular. Primero le dice, ten cuidado de ti mismo. Hemos dicho muchas veces esto y lo volvemos a decir. Si tú quieres conocer a la persona más peligrosa para ti, mírate en el espejo cada día y ahí la tienes. Pablo le dice a Timoteo, tú eres el peligro más grave que tienes frente a ti. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y me acordé de eso porque hay mucha gente que equivocadamente asume que cuando cumplen con sus tradiciones religiosas, con las exigencias de la religión, con los dogmas de la religión, a los fetiches de la religión, están obedeciendo a la palabra de Dios. Y la misma Biblia, la palabra de Dios, el mismo Señor se topó con una cantidad de líderes religiosos que cumplían, obedecían las costumbres religiosas, las exigencias religiosas, pero contradecían absolutamente los principios de la integridad, los principios del amor, los principios de la veracidad, etc. Entonces, hay mucha gente que son buenos religiosos, cumplen con todo lo que la religión te pide. Mientras el Señor dice todavía, ven a mí tal como está, la religión te exige, haz esto, haz ello, no vayas, no mires, no toques, no hagas. Entonces, creo que también necesitamos claridad. Yo digo,
quiero aprender a obedecer la palabra de Dios. No debemos olvidar que el Señor dijo, mis palabras son espíritu, son vida. No tiene que ver con conceptos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo más profundo. Como yo decía hace un momento, cosas que están escritas en nuestro corazón, cosas que Dios nos ha hablado a nuestro corazón, con una ley que está escrita no en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, en nuestro corazón mismo. Entonces, el reto también es saber a qué voy a obedecer, saber cuándo estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Hay un riesgo permanente, y vuelvo a lo que dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque de ti surgen esas ideas raras, esos pensamientos raros, esas reflexiones que son a veces muy místicas. Estoy orando, mucha gente usa esa frasecita: estoy orando, estoy esperando el tiempo de Dios. Y en realidad es la manera de justificar que es un rebelde primero, que es un desobediente, que es un obstinado. Pero suena bonito decir, estoy esperando el tiempo de Dios. Entonces Dios dice, ¿y qué estás esperando? Hay muchas cosas que la gente dice, no, estoy orando. Recuerdo cuando Moisés clamaba frente al Mar Rojo y Dios le dijo, viejo, este no es momento de clamar, es momento de avanzar. Toma lo que tienes en tu mano y avanza. Entonces mucha gente está haciendo lo que están tratando de convencerse a sí mismo que está bien, pero no está bien. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si decimos que queremos obedecer a Dios y decimos que queremos hacer su voluntad, también necesitamos saber cuál es su voluntad. Para eso tienen que ocurrir cosas en nuestra vida. Pablo habla de un cambio, de una renovación de la mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es una transición que conlleva muchas cosas. Estamos hablando de algo que suena así como, bueno, entonces hay que obedecer al Señor, hay que obedecerlo porque es el Señor. Esa es la verdad, pero inherente a esa verdad hay un montón de elementos y un montón de factores que juegan un papel preponderante para que sepas realmente qué es lo que debes obedecer y cómo debes obedecerlo y cuándo debes obedecerlo. Entonces, creo que la palabra de Dios está ahí, es viva, eficaz. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos buscar la última iluminación. La palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Pablo le dice a Timoteo, cuida la sana doctrina, ten cuidado de eso. En la iglesia de Éfeso habían emergido muchas enseñanzas medias raras, medias extrañas, medias torcidas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, como pastor de la iglesia, ten cuidado, ten cuidado. Y hoy, yo no sé, de los púlpitos se escuchan de pronto tantas cosas extrañas, tantas cosas en estos énfasis que en los años han invadido nuestros púlpitos con la demoniología, con la prosperidad, con la superfe. O sea, hemos escuchado y hemos expuesto a la gente a escuchar cosas muy extrañas, muy híbridas, muy mezcladas, que no interpretan la palabra de Dios, que no interpretan la voluntad de Dios. Entonces, también debemos cuidar qué es lo que estamos obedeciendo cuando decimos voy a obedecer la palabra de Dios, voy a obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que realmente estamos obedeciendo? Y otra vez ahí todo emerge desde el momento en que yo lo recibo como mi Señor, como mi soberano. Entonces ahí se establece un orden diferente, se ponen las cosas en su lugar para que podamos entender y para que podamos hacer como corresponde. Las tradiciones, cómo nos pueden complicar todas las tradiciones religiosas. A veces se es más obediente a la tradición. Mira, estaba mirando hace un tiempo atrás de la serie de Chosen, no sé si ustedes la han visto, Los Elegidos. Hay un diálogo entre de Jesús y Nicodemo. Uno se pregunta,
Alguien me hizo una pregunta, dice, ¿por qué Nicodemo, conociendo, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, por qué no lo siguió? Y es válida la pregunta, reflexionar, ¿por qué Nicodemo no siguió al Maestro? Ahora, tenemos que entender que Nicodemo no era cualquier personaje. Nicodemo era un principal de la sinagoga, un maestro, que tenía que enseñar. Por lo tanto, tenía un título, un prestigio, un nombre. Y dejar todo eso por seguir al Maestro tenía un costo. Y un costo para él, indudablemente, tiene que haber sido muy considerable porque lo tiene que haber evaluado. Entonces prefirió seguir, por supuesto, en la religiosidad de su tiempo, de su momento. Pero ¿cuánta gente le pasa exactamente lo mismo hoy? El seguir a Jesús se tornaba peligroso porque te costaba la vida. O sea, decir la verdad a Juan el Bautista le costó la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas están dispuestas a decir la verdad? Dice el Señor Jesús en Marcos 7, de 6 al 9, leo Marcos 7, de 6 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, seguir a Jesús en ese momento tenía un costo alto para ellos, porque tenían que dejar todo el aparataje, ¿cierto? Y obedecer a Dios les podía costar absolutamente todo lo que ellos habían logrado como personas. Por eso que cuando el Señor viene a nuestro corazón y nos convence, tiene que ser una decisión pensada. Jesús dijo, si tú quieres batallar contra alguien, primero calcula el costo. Si quieres construir una torre, primero calcula el costo. No sea que te halles peleando con un enemigo que te venza porque tus armas no son suficientes o tus recursos no son suficientes para concluir la torre. O sea, cuando nosotros, el Señor viene a nuestra vida, nos enseña también a calcular el costo. Esto de seguir al Señor, de ser ministro de Dios, tiene un costo. Tú abandonas lo tuyo por aferrarte a lo de Dios. Renunciamos a nuestros deseos particulares y personales para tomar la visión de Dios. Y en esa visión de Dios no todo el mundo que va a entender, ni a comprender, ni a aplaudir. Hay mucha gente que se va a separar porque no cree en las mismas cosas que tú crees. Por eso la incondicionalidad de la obediencia es irrestricta. Si el Señor nos llamó, pues nos llamó a ser honestos, sinceros, a amar la verdad hasta lo más simple. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana, ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia Para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode, le invita a sus reuniones días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Dios de imposibles, inigualable.
Bueno, nos va quedando claro, muchachos, que en realidad el empezar a vivir el señorío de Cristo, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, tiene que ver con una obediencia incondicional a la palabra. La palabra tiene los deseos de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios. La idea es que nosotros podamos leer la palabra completa. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, a los discípulos de Éfeso: yo a ustedes en 3 años, día y noche, les he enseñado todo el consejo de Dios, todo, todo, completo. Y nosotros también, como sus hijos, debemos asumir un compromiso total y completo a la Escritura. No que algo me guste y algo no quiero. Esto me interesa, esto no me interesa. Esto me conviene o esto no me conviene. La palabra es un libro que trae las verdades. Esta palabra, la palabra de Dios, las verdades de Dios, los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, leerla, estudiarla y conocerla, y por supuesto ponerla en práctica, nos va a ayudar en este nuevo caminar, en este nuevo proceso, en esta nueva aventura de vivir este señorío de Cristo. Así que la palabra está muy relacionada y estrechamente relacionada con el señorío de Cristo, porque alguien se puede estar preguntando: a ver, ¿cómo empiezo a vivir el señorío? Porque yo asisto a una congregación. Alguna vez fui y alguien hizo un llamado a que recibiera a Cristo. Yo recibí a Cristo. Me sé algunas canciones, o me las sé todas, las que cantan en mi congregación. Asisto a ciertas actividades que hacen el domingo y fuera del domingo. Y bueno, yo me considero una persona que soy hija o hijo de Dios, cristiano o cristiana. Pero ¿cómo es esto del señorío? ¿Es otro nivel? ¿Es algo más? ¿Con qué tiene que ver esto? Y justamente una de las cosas prácticas, concretas, que nosotros podemos ver a la luz de la Escritura y de lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en más de alguna ocasión, la importancia de que la palabra nos vaya guiando, transformando como Él desea en cada uno de nosotros. Hay un verso, Osvaldo, que encontré por ahí, donde dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, en el verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nada más quiero hacer una aclaración. Cuando dice Jesús, si permaneciereis en mi palabra, ¿a qué se refiere Jesús en términos prácticos? ¿Qué está queriendo decir Jesús? Porque yo puedo tener mi Biblia, la versión que yo tenga ahí guardada en mi velador, en mi cómoda, en mi closet, al ladito ahí donde yo me acuesto, ahí la tengo, o incluso la puedo tener abierta, ¿no es cierto?, en algún salmo, en alguna porción bíblica, y alguien pensará: bueno, a lo mejor eso es permanecer en la palabra. Eso ya sería como algo tirado como a una creencia, a amuleto, ¿no? En realidad Jesús va mucho más allá. El permanecer en la palabra es permanecer en la práctica de la palabra, en la obediencia de la palabra. Que todas esas verdades, mandamientos, demandas que Jesucristo nos plantea, repito, las letras rojas de los evangelios, los verbos terminados en letra D, revíselos, se va a dar cuenta que hay muchos mandamientos. Mucha gente se asocia muy bien con los mandamientos del Antiguo Testamento, aquellos que en algún momento Dios le entregó en el monte Sinaí a Moisés, que son 613 mandamientos, que después en Éxodo 20 se resumen en 10, y Jesús allá en el Nuevo Pacto, en Mateo, los reduce a 2, cuando viene ese maestro de la ley y le pregunta cuál es el gran mandamiento, y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice: y esta es toda la ley y los profetas. Mucha gente está asociada a esa clase de ley, pero lo que no ha visto mucha gente es que Jesucristo dejó mandamientos, y esos mandamientos están muy claros y específicos. Y repito, todas las palabras o los verbos que salen de la boca de Jesucristo, terminados en letra D, son mandamientos. Y uno de los tantos mandamientos que podríamos mencionar hoy día
es que nos tenemos que amar unos a otros como Él nos amó a nosotros. Otro que también a veces lo hemos considerado como una opción, como una posibilidad, por si me conviene o no, por si quiero o no, es cuando Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, Jesucristo nos da una encomienda, nos da una tarea o una responsabilidad. Esos son mandamientos. Esos no son palabras al aire para que nosotros las pensemos, las razonemos, las reflexionemos y como que si, a ver, como que me dan ganas de obedecer. No, no, no. Con Cristo, por eso que hablamos del señorío, del señorío. Creo que hay un verso, muchachos, antes de pasarle a Osvaldo, cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Yo creo que son versos que a veces lo hemos leído y he escuchado tantas veces, que por haberlo escuchado tantas veces, como que nuestros oídos pierden ese sentido de finura para captar lo que quiere decir Jesús. Y en realidad tiene que ver con esto, con el señorío. O sea, no solamente es venir a Cristo, ahora es vivir su señorío. Y cómo empezamos a vivirlo de manera experimental es justamente en obediencia a su palabra. Nos guste o no, nos convenga o no, pero eso es empezar a vivir el señorío de Cristo. Osvaldo. Pensaba mientras tú hablabas, ¿cómo obedecer lo que no conozco? Tal vez el problema de mucha gente es mucho más profundo que simplemente no obedecer la palabra, sino no conocerla. Y hay una constante y recurrente exhortación en la misma Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al conocimiento de la palabra. Estas palabras las repetirás en el camino, las dirás a tus hijos al levantarse, al acostarse. Todos conocemos aquella exhortación que Dios le dio a Josué, cuando le dijo, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y continúa el verso 9, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces, bla, 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 bla. O sea, me estaba haciendo esa pregunta. El problema de muchas personas es más profundo, es conocer la palabra de Dios. Cuando uso la palabra conocer, estoy refiriéndome a una cuestión relacional, no conceptual. No estoy hablando de cuántos versículos. Yo me acuerdo cuando éramos niños, hacíamos competencia en la escuela dominical de los versículos más leídos, ¿verdad? O sea, aquí no se trata de cuántas veces has leído la Biblia, o cuánto dominio tienes de ella, o cuánto te sabes, cuánto memorizado. Se trata de qué conoces, y lo que la Biblia define como conocer tiene siempre que ver con una cuestión relacional. Entonces, vamos hilando cosas. Ya ahora estamos llegando a que si el conocer la palabra tiene que ver con una cuestión relacional, ya tendría que empezar a preguntarme cómo me relaciono yo con Dios, cuál es mi relación con Cristo, qué tipo de relación tengo con Él, porque otra vez yo puedo decir que Jesús es mi Señor, yo puedo decir que Jesús es mi Salvador, pero si mi relación con Él tiene que ver con que yo voy a la iglesia un par de veces a la semana, o hago esto o aquello que me demanda mi religión o mi doctrina, yo no diría o no estaría tan seguro que esa persona conoce a Cristo. Y por ende, si no conoce a Cristo, ¿cómo conocerá su palabra? Entonces, creo que el desafío va desarrollando muchas aristas cuando estamos hablando de obedecer, de sumisión, de sujeción, de obediencia. Estamos trastocando muchas aristas que son inherentes a la vida nueva, a la vida sobrenatural. Ahora, creo que una de las cosas más importantes es que en lo relativo a la vida humana, a la vida natural, muchas cosas nos entraron a la fuerza. Las aprendimos ahí, a golpe, bajo la presión, y muchas de esas todavía las estamos aprendiendo así. Tú vas a una institución armada, a una repartición armada,
y ves que la cosa es por la razón de la fuerza, tal como lo dice el escudo chileno. O sea, si no te entra por el oído, te va a entrar por atrás, porque te van a pegar una patada, porque te van a pegar un palo. O sea, es así la cosa. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios y de obedecer, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de llegar a adquirir un conocimiento revelacional profundo que genere placer, el obedecer la palabra de Dios sea para ti placentero, no sea una pesadez, no sea desagradable, sino sea placentero, que te agrade hacer la voluntad de Dios, que eso te genere una sensación gratificante. Obviamente que tiene un costo obedecer la palabra de Dios, pero te genera algo que siempre se va a tornar en bendición para ti, o para tu entorno, o para los tuyos. Entonces, estaba pensando en eso y me gustaría que lo anexáramos a esto. Yo puedo obedecer la palabra de Dios, pero primero necesito conocerla. Necesito replantearme mi forma de relación con la palabra de Dios. Y siempre he escuchado que muchos dicen que muchos cristianos que tienen la costumbre de llevar la Biblia al culto debajo del brazo como desodorante espiritual. Y yo recuerdo de pequeño en las visitas que las hermanas, en especial las Dorcas, y yo iba con mi mamá, con mi abuela, hacían a los hogares para ir a orar por sanidad, por restauración. Encontrabas en el velador la Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, amarilla, llenas de polvo la Biblia, pero abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, como que la palabra es un fetiche, un amuleto, la patita de conejo, la cruz de parque detrás de la puerta, la trenza de ajo para los vampiros, qué sé yo, tantas ridiculeces que están en la cultura cotidiana, pero la palabra de Dios no es eso, no es eso. Entonces, yo creo que tenemos que anexar necesariamente el reto, el desafío de algo que debemos conocer. La palabra debe ser conocida. Indudablemente que hay bastante tema todavía por profundizar, ¿verdad? Por analizar. Pero quisiéramos ya ir, que nos quedan los últimos 10 minutos, incluyendo esta impartición, esta enseñanza junto a ustedes, que siempre nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Concluir con un texto bíblico que habla de Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, por lo menos por mi parte, concluir esa parte. Dijo el Señor Jesús estas palabras. Habla de la parábola de las dos casas. Y dice Jesús: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, por tanto, oír. Segundo, y las hace. Oír y hacer. Es muy importante poner atención a lo que estamos oyendo. Acuérdense que nuestra mente divaga, anda dando vueltas por todos lados. Cuando vamos a la reunión, a veces tenemos estrés, presiones, dificultades, y no siempre estamos oyendo. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Y aquí Jesús, hay una expresión que a veces cuesta comprender, ¿eh? Dice: no me compare, pero Jesús, una de las enseñanzas que hacía era comparar. El maestro tenía como en permanente el reino de los cielos es como, a este lo compararé como. Siempre hay una comparación, no en términos malos, sino en los términos de lo mejor, de lo superior. Se le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Por qué la casa no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero, añade Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y aquí habla del prudente y el insensato, que edificó sobre su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, si
escucho la palabra del Señor y empiezo a darle vuelta, que sí, que tal vez, que no, que a lo mejor en una de esas, hermano querido, no se estás edificando sobre la roca. Pero si escuchas la palabra y la ponemos por obra diariamente, no solo de vez en cuando, porque es consistencia, permanencia, persistencia, permanentemente la obedecemos, la Escritura dice que somos hombres prudentes. Y creo que el reino debería estar lleno de gente prudente, que aprende las Escrituras y las pone en práctica de tal manera que sea una bendición para aquellos que las escuchan. Que el Señor añada sabiduría a todo lo que hemos estado compartiendo en este día. Oye, entre paréntesis, ahí la palabra prudente también tiene que ver justamente con sabiduría. Alguien que tiene prudencia para actuar, para tomar decisiones correctamente. Bueno, si se dieron cuenta, ahí apareció Ileana en el panel ahí de los que trabajamos semana a semana. Ella, por razones muy especiales, hoy día no pudo estar ahí tan pegadita como está todos los miércoles cada 15 días. No sé si hay algo que quieras comentar de lo que se ha estado escribiendo ahí en resumen, para ya ir pensando en los últimos minutos que nos van quedando, Ileana. Pues muy bueno el tema y aquí comparten que este tema da para una segunda parte. Es lo que comparte Verónica Urra Gatica. Además de muchos otros mensajitos que estuvieron compartiendo, y definitivamente la obediencia al Señor es lo que nos va a llevar a ser más como Él. Y agradecida de poder estar de nueva cuenta aquí. Una disculpa por presentarme después, pero bueno, ahí la próxima transmisión, ahí las acompañaré. Muchas gracias, Ileana. Siempre ahí dispuesta para servir, para atender a la gente y para estar también orando. Van quedando los últimos minutos. Mientras hablaba Osvaldo, me vinieron dos cosas a la mente. La primera es que por ahí Pablo dice que el Señor es el que genera y produce en nosotros el querer como el hacer. Y yo creo que honestamente, en el plano muy humano, muy natural, nosotros no estamos preparados para obedecer la palabra de Dios. Como que no quisiéramos obedecer la palabra de Dios. Es más, yo creo que haríamos muchas cosas muy libremente que no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que primero negarnos, tomar la cruz y luego seguir al Maestro. Pero me acordé de otro verso bíblico que está en Apocalipsis 10:10. Y fíjate, Osvaldo, que a diferencia de como uno puede pensar que la palabra nos va agradando, fíjate que es al revés. Fíjate que aquí en Apocalipsis 10:10 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Está rica la palabra, está buena la palabra, me gusta la palabra, me gusta la enseñanza, lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, etc. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. O sea, ahí ya empieza a trabajar en toda nuestra humanidad y empieza eso que se llama la transformación, que sí, esa transformación duele. Osvaldo. Sin duda, siempre los temas van adquiriendo una dirección diferente. Entonces, esta idea de que esto da para un segundo tema, simplemente es cómo vamos a enlazar lo que viene. Que así hemos venido estas últimas semanas, tratando de entrelazar lo que viene para que lo menos posible quede en el aire. Y bueno, hoy creo que hemos avanzado bastante. Sin duda, esto nos permite asentarnos de manera correcta en la posición en la que Dios quiere que estemos. Cada uno tiene un reto, un desafío, los que nos están escuchando, los que van a compartir, aquellos a quienes les va a llegar esto. Y es un hermoso desafío, que, como ya lo hemos dicho,
tiene muchas aristas. Esto del señorío de Cristo está definitivamente trastocando muchos aspectos, muchas áreas. Así es que estamos contentos y bueno, dejamos la puerta abierta porque sin duda todavía nos queda mucho que decir, muchas cosas que compartir y esperamos que Dios les bendiga, que puedan digerir tranquilamente las verdades, los principios que hemos compartido y dejemos que el Espíritu Santo haga su tarea, haga su labor. Esto de la sumisión también tiene que ver no solo con someternos a la palabra, sino también con someternos al Espíritu Santo, al que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Sean muy bendecidos, gracias por el tiempo con el que hemos compartido esta tarde. Bueno, por mi parte también yo feliz de haber estado con ustedes este día, agradecido del Señor y de todas las cosas hermosas que Dios nos permite compartir, y nos damos cuenta que ha valido la pena pasar por todo lo que hemos pasado para ser transformados y conformados a la imagen del Hijo, que todavía estamos en ese proceso, pero nos anima saber que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que un abrazo para todos y nos volveremos a ver en la próxima. Muchas gracias, Andrés, y repetimos que tengas un muy buen regreso a tu país, Santiago, Chile, y va a haber un pequeño cambio entre calor, frío, Voy a pequeño celebrar mi cambio. cumpleaños ahora, voy a comerme una torta. Gracias a todos los que me saludaron en el Facebook. Sí, Andrés, ¿hoy o mañana estás de cumpleaños? Hoy estoy de cumpleaños. No pregunto la edad, porque No representan hay problema, cumplo 68, no hay problema. 68 años. Bueno, desde acá te abrazamos, desde acá Amén. te saludamos, el equipo y los que te conocemos muy bien. Sabemos que disfrutas tu esposa, tu familia, tus hijos. Estás en tercera generación ya. Será. Tercera generación, así que mañana otra celebración en Chile ahí con los hijos, los nietos, Osvaldo, a preparado pasarlo. una celebración. Ah, Osvaldo. Bueno, está ya Pablo. Osvaldo, tú ahí le vas a hacer la celebración en Chile. No, es un placer, es un placer pasar un tiempo con ustedes. La próxima quincena, Dios mediante, estaremos hablando justamente de lo que más o menos estuvo anunciando Osvaldo, la sumisión y la obediencia a la guianza del Espíritu Santo. Quizás suene como un tema más escabroso, más difícil, más complicado, porque es más subjetivo. ¿Cómo escuchar esa voz? ¿Cómo saber que el Espíritu Santo me está hablando? ¿Cómo saber que no soy yo? ¿O cómo saber si es el enemigo? Bueno, ahí van a haber un montón de conjeturas. Prepárese. Este programa se repite en la próxima semana, el miércoles a la misma hora. Así que usted esté atento, preparado, listo. Si hay peticiones, inquietudes, usted con toda confianza póngala, porque siempre estaremos orando por ustedes. Iliana, tus últimas palabras ahí que tengas para la gente que está conectada y ha escrito. Pues nada, un gusto el poder de estar de nuevo cuenta con ustedes. Felicitar al pastor Andrés por un año más de vida que el Señor le concede, y atenta y lista para la próxima transmisión, haciéndoles la invitación para que compartan esta transmisión con sus allegados, con sus contactos, con su familia. Así es que también recordarles que estamos por YouTube, por el canal de YouTube Visión 21. También siéntanse en la libertad de compartir y de hacer comentarios también por ese medio. Y Visión 21 por el canal de YouTube. Muchas gracias, pastor, y gracias a cada uno de ustedes, y hasta dentro de 15 días. Nada más, antes de irnos, yo quisiera tomarme unos segundos para que oremos todos por aquellos que se han conectado con problemas, con necesidades, con situaciones a lo mejor muy personales. No sé, Osvaldo, si nos puedes llevar en esa oración. Yo sé que hay gente que está conectada, que a lo mejor no pidió oración, o sí lo hicieron, pero por tiempo no pudimos verbalizar o contar todas las peticiones. Amado Dios, tú conoces el corazón de todos los que están conectados o los que en algún momento se conectarán.
y entrarán en este tiempo tuyo, en el propósito tuyo, Señor. Oramos para que traigas restauración, fortaleza, sanidad, libertad, para que tu paz gobierne, Señor, para que tu paz llene los corazones. Vivimos tiempos convulsionados, muy difíciles, muy complejos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu intervención. Gracias, Señor. Toda petición, toda necesidad que haya sido puesta, que haya sido compartida, la ponemos delante de ti y sobre todo declaramos sanidad y restauración. Muchas gracias, Dios mío. Lleva tu bendición a cada hogar, a cada familia en donde es impartida tu palabra. Lo pedimos y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos despedimos, muchachos, dándole gracias a Dios. Gracias, Andrés. Gracias, Osvaldo. Gracias, Iliana. Y también gracias al pastor Abel, que sabemos que está detrás de cámara. Un saludo fraterno para él, donde quiera que se encuentre, y a su familia. Muchachos, que Dios les bendiga, y a todos los que se conectaron. Será en 15 días más, si Dios nos Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.